Mi nombre es Pablo Ponza, soy profesor de Historia Argentina Contemporánea de la Escuela de Ciencia de la Información, investigador del CONICET, y hoy vengo a compartir con ustedes el periodo histórico que va de 1955 a 1973, un periodo histórico caracterizado por una enorme turbulencia política, conflictos, violencia, es decir, un periodo histórico que estuvo caracterizado como conflicto principal de época la marginación del Partido Justicialista en las decisiones políticas. Es decir, a lo largo de estos 18 años, como conflicto principal, la principal fuerza política numéricamente determinante en caso de elecciones libres es marginada por las Fuerzas Armadas y los sectores antiperonistas del juego electoral. Según ha señalado Marcelo Cavarossi, es posible dividir este macro periodo en dos grandes partes. En primer lugar, el periodo histórico que va de 1955 a 1966 y luego el que va de 1966 a 1973. Según Guillermo O'Donnell, podemos consignar una imagen bastante descriptiva para este primer periodo, el que va del 55 al 66, con la imagen del empate político. O'Donnell se refiere al empate político de estos dos grandes colectivos radicalmente opuestos, constituidos por el antiperonismo y el peronismo, ¿sí? A lo largo de este módulo, de esta sesión, vamos a ir describiendo, vamos a ir comentando las características principales, los nudos de conflicto principales de esta época. En esta primera etapa, del 55 al 66, según, como decía recién, a propósito de los estudios de Marcelo Cavarossi, se trataría de una primera etapa caracterizada por la constitución de gobiernos débiles, con características semidemocráticas. Como decía recién, el peronismo no podía participar de las elecciones, sí el resto de los partidos, con lo que él llama un sistema dual, es decir, un sistema que se vio permanentemente presionado, condicionado por las Fuerzas Armadas y por el permanente sabotaje que el peronismo lograba imponer desde vías de acción directa y acciones insurreccionales por fuera del sistema político democráticamente instituido. A propósito de ello, el historiador César Tach se ha referido a este periodo de la historia con la imagen de parlamentarismo negro. Tach dice parlamentarismo negro, caracteriza como parlamentarismo negro esta etapa, puesto que las relaciones políticas, los juegos de presión y de fuerza se habrían dado fundamentalmente por fuera de los canales institucionales, por fuera del Parlamento, y esto habría tenido para todo el periodo una serie de consecuencias. La principal de ellas es que la democracia, el sistema democrático, cayó en un profundo descrédito, en un profundo desprestigio, y ninguno de los actores que hemos mencionado, fundamentalmente este colectivo peronista como el antiperonista, confiaban en la democracia como un sistema útil para la resolución de las controversias entre actores, ¿sí? La segunda etapa que desarrollaremos a lo largo de la sesión va de 1966 a 1973, una etapa, como decía recién, que va a estar caracterizada en esta ocasión por el establecimiento de gobiernos fuertes, de dictaduras, fundamentalmente el caso de Onganía, Levinson y Lanusse, que tuvieron como intención principal reconstituir el campo político que había quedado profundamente fragmentado durante los primeros 11 años. No obstante, la acción represiva de las Fuerzas Armadas, de la policía, del ejército sobre los colectivos rebeldes, fundamentalmente los peronistas, aunque no solo los peronistas, todos estos gobiernos terminaron indefectiblemente con una serie de fracasos estrepitosos, con altísimos costos, no solamente sociales, económicos y políticos, sino también de vidas humanas. Bien, a lo largo, como decía, de esta exposición vamos a plantear estos años, los principales nudos conflictivos, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo voy a presentar los temas,
en una estrategia de pirámide invertida, es decir, voy a plantear los temas de manera general y luego, poco a poco, voy a ir haciendo una serie de detalles, una serie de descripciones que nos permitan no hacer un ejercicio memotécnico de fechas y episodios, sino intentando tener un concepto de pasado reciente, de cuáles fueron las principales influencias y de qué manera funcionó ese pasado reciente, cómo funciona, cuál es la dinámica que tiene en el presente y cuál es la perspectiva de futuro que nos permite visualizar. El 6 de junio de 1955, aviones Meteor Gloster de la Marina y de las Fuerzas Armadas lanzaron 9 toneladas de bombas sobre su propia población civil. Hasta entonces, las Fuerzas Armadas argentinas no habían nunca lanzado una bomba hasta entonces, es decir, hicieron su debut de fuego contra su propia población civil, intentaron asesinar al presidente, una intentona que no tuvo resultado, más que la de 300 muertos y más de 1000 heridos, pero esta intentona golpista, 2 meses después, el 16 de septiembre, conseguirá finalmente que el presidente constitucional, Juan Domingo Perón, se tenga que refugiar en la Embajada de Paraguay, luego en la República de Paraguay y finalmente exiliarse a lo largo de 18 años en Puerta de Hierro, Madrid, España. Este bombardeo, este intento de derrocamiento y efectivamente el derrocamiento del presidente Perón respondía a una trama conspirativa que incorporó no solamente a los sectores, podríamos decir, ejecutores, ¿no? del derrocamiento, sino a amplios sectores del progresismo, el Partido Comunista, pasando por la Unión Cívica Radical, sectores civiles, urbanos, la Iglesia. Todos de alguna manera participaron o activamente o omitiendo las acciones durante este ataque. En definitiva, los líderes de la llamada revolución libertadora o revolución fusiladora, visto desde la perspectiva de los colectivos que fueron violentados y removidos del poder, el gobierno de Perón habría sido algo así como una especie de expresión de fascismo a la criolla. Perón era considerado por estos sectores radicalmente antiperonistas como un líder carismático que se servía de la demagogia, del engaño y del carisma para cooptar la representación política de los sectores históricamente marginados. A esta idea de gobierno totalitario peronista, de gobierno prepotente, la llamada Revolución Libertadora impuso el Decreto Ley 3855 del año 1956, a través del cual proscribió y legalizó al Partido Justicialista, toda su iconografía, su música, incluso cualquier persona podía ser sujeto de arresto si decía el nombre de Perón en público. Asimismo, se secuestró el cadáver de Evita Perón, líder espiritual del Partido Justicialista. Se asesinaron 27 militantes peronistas en basurales de Lanús y José León Suárez. Se asesinó al general Valle, que intentó resistir el establecimiento de la dictadura. Se prohibió a los afiliados y ex afiliados peronistas a participar de cualquier cargo público. Se intervino la CGT, entre otros de los íconos que fueron recuperados luego por la llamada resistencia peronista. El gobierno, constituido en primer momento por Lonardi, 52 días después removido en un golpe puertas adentro, un golpe de palacio, por Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas, comenzaron un proceso de lo que podríamos definir como una profunda desperonización de la sociedad y de todas las instituciones del Estado. A través del decreto 7107 se excluyó de la actividad sindical a quienes hubieran ocupado cargos sindicales entre el año 1952 y 1955. En noviembre del 55 se intervino la CGT. El ministro de Trabajo, Luis Ceruti Costa, disolvió las comisiones de delegados. El capitán patrón Laplacete colocó interventores militares antiperonistas en todos los sindicatos. Es decir, lo que se hizo se lanzó una ofensiva antiobrera y antiperonista que tenía como principal objetivo desmontar y destruir todos los vínculos más elementales que los militantes peronistas habían establecido en sus lugares de trabajo, en las fábricas, etc.
se detuvieron gracias al decreto 2739 que autorizaba a la patronal a eliminar todo obstáculo a la productividad, quitando influencia a la acción peronista dentro de las fábricas. Decía, se persiguieron a miles de militantes, de peronistas de medio y alto rango en su jerarquía para intentar en este proceso de desperonización del Estado desactivar la movilización y la participación de la clase obrera en las decisiones económicas y de la producción nacional. Por supuesto que estas acciones de la llamada revolución libertadora o fusiladora, como decía recién, a juicio de Daniel James, no fueron aceptadas mansamente. No hubo por parte de buena parte del peronismo una aceptación de ser marginados de las decisiones políticas, de que las decisiones políticas se tomaran a sus espaldas, y empezó de manera espontánea a organizarse a partir de la creación de comités extraoficiales que tuvieron en primer lugar una serie de consignas que las aglutinaban, como por ejemplo Perón vuelve, que sintetizaba la meta última que se focalizaba en recuperar la presencia de Perón para las elecciones previstas para febrero de 1958, que a la postre Perón no iba a poder participar y que iban a ser ganadas por el candidato de la Unión Cívica Radical intransigente Arturo Frondizi. En definitiva, esta expresión primigenia de resistencia peronista tenía como finalidad básicamente defenderse del ataque que venían sufriendo. Tuvieron altísimo efecto. Por ejemplo, en Capital Federal, en el año 1958, se perdieron 6 millones de horas de trabajo a propósito del sabotaje. Se hicieron jornadas de trabajo a desgano. Entre 1959 y 1961 se registraron más de 1000 actos de violencia callejera, huelgas salvajes, y bueno, una serie de medidas que daban cuenta de que el peronismo más activo no iba a tolerar el avance que se estaba vivenciando. Los debates, podemos decir los debates y los principales interrogantes para el sector antiperonista que estaba en el poder era básicamente cómo hacer, de qué manera controlar la movilización de los sectores peronistas, cómo desactivarla, cómo lograr establecer un gobierno más legítimo o con algún viso de legitimidad que marginara de alguna manera el liderazgo de esta fuerza. Y por otro lado, la gran pregunta que se hacían era cómo continuar, cuál era el modelo, cuál era el rumbo político, el modelo de acumulación que debía establecer la Argentina tras el gobierno de Perón. Los debates de la época, los medios, las revistas, los periódicos de la época registran el protagonismo que tuvo este debate en la Argentina de aquellos años. Yo sencillamente por graficar y por recordar a uno de estos debates, me gustaría recordar la discusión, la disputa retórica que mantuvieron Raúl Prebisch y Arturo Jauretche. Raúl Prebisch fue un economista liberal, director de la CEPAL, de gran reconocimiento y prestigio a nivel continental, formado en la Escuela de Chicago, en la Escuela Norteamericana de Economía, un representante de los sectores más acomodados, los sectores dominantes de nuestra sociedad, a quien se le encomendó, el gobierno de Aramburu encomendó un estudio, un diagnóstico para que determinara cuáles eran los pasos a seguir para rectificar el rumbo económico de nuestro país. En breve síntesis, Raúl Prebisch, en su diagnóstico, que fue un diagnóstico inconcluso, señaló que la Argentina estaba atravesando por la crisis económica más aguda de su historia y que el problema central que tenía que resolver la Argentina era el desequilibrio en su balanza comercial, que para recuperar protagonismo y sobre todo poder generar divisas en el exterior había que abandonar el modelo industrialista y retornar al modelo agroexportador. Aconsejó mejorar los precios rurales, devaluar la moneda y hacer un reajuste en el tipo de cambio, así como destrabar las importaciones que protegían el primigenio tejido industrial argentino. Por su parte, el principal polemista para la perspectiva y las ideas de Prebisch fue Arturo Jauretche, quien en un folleto de gran difusión y tirada,
titulado Plan Prebisch y Retorno al Coloniaje, rápidamente dio a conocer cuál era el origen ideológico de Prebisch. Allí reveló su participación en los gobiernos de la década del 30, conocida como la década infame, y de cómo sus intereses y sus proyectos estaban vinculados directamente a los intereses del capitalismo extranjero. Por ejemplo, una de las denuncias que comentó Prebisch fue su participación en el Pacto Roca-Runciman. En definitiva, lo que señalaba Jauretche en sus intervenciones públicas, intervenciones por cierto que no le salieron baratas, fue perseguido, tuvo que exiliarse en el Uruguay, es que había un intento por parte de la llamada Revolución Libertadora y sus cuadros técnicos por volver a la Argentina agraria y por liquidar el proyecto de Argentina industrial que a su juicio había comenzado a desarrollar el presidente Perón. En definitiva, esta era una economía basada en la exportación de materias primas que básicamente contaban con grandes bolsas de mano de obra desocupada que permitía bajar los costos. Era una contrarrevolución desde su punto de vista no solamente económica sino sobre todo social, y donde los trabajadores, la clase trabajadora fundamentalmente sería la víctima de lo que consideraba era un revanchismo de clase. Los dos grandes interrogantes que tenía el colectivo antiperonista, un colectivo que tenemos que entenderlo en su composición, era altamente complejo, heterogéneo, con una gran cantidad de tramas interiores, es decir, no tenemos que pensar el colectivo antiperonista como si fuera un grupo homogéneo, compacto, con una decisión y un pragmatismo y una sinergia muy fuerte, sino todo lo contrario, es decir, era un colectivo diverso con por supuesto con sectores ranciamente antiperonistas, pero también con sectores que no eran simpatizantes tal vez del estilo demagógico de Perón o de la retórica, de su estilo corporativista de introducción por ramas de trabajo en temas laborales. Es decir, había una composición diversa de actores que tenían, podemos decir, en sus manos la gestión de las instituciones del Estado y esta oportunidad a partir de la marginación del peronismo de rectificar el rumbo económico del modelo capitalista y de acumulación que había desarrollado la década, se había llevado adelante durante la llamada década justicialista. La otra gran pregunta que tenían entonces el colectivo antiperonista, todos sus integrantes, todos sus actores, fundamentalmente los partidos políticos, era qué hacer con el peronismo, cómo desmovilizarlo, cómo hacerlo volver al trabajo, cómo hacerlos volver a su casa y que desarrollaran sus tareas de una manera más o menos mansa. Esta era una de las grandes preguntas que se hacía, por supuesto, la Unión Cívica Radical, el partido político, la primer minoría legalizada. Por supuesto que las acciones de la llamada Revolución Libertadora, ¿sí?, las acciones violentas, el bombardeo, el asesinato, el encarcelamiento, la persecución y la censura que llevó adelante, no era algo de simpatía plena para todos los militantes y todas las fracciones que componían la Unión Cívica Radical. Esto tuvo en el año 1956 generó una división interna entre la Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por Ricardo Balbín, un populista reformista con una posición duramente proscriptiva y muy cercana al de los militares más radicalizados. Y por otro lado, quedó conformada la Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Arturo Frondizi, que era un desarrollista y partidario de una legalización gradual del peronismo y de su legalización. Arturo Frondizi era, podemos decir, un laborista de izquierda, antiliberal, antiimperialista y con una perspectiva del Estado, podríamos decir, no muy lejana al modelo establecido por el peronismo, en el sentido que consideraba que el Estado debía funcionar como garante, como árbitro, como mediador de las relaciones entre los diferentes sectores sociales que pugnan por la distribución de la renta. Arturo Frondizi podemos decir que era un hombre de militancia, de partido, pero era también un intelectual. Había escrito en el año 1954 Petróleo y Política en la Argentina. En el año 1957 publicó
Industria Argentina y Desarrollo Nacional, que fue publicado por la revista ¿Qué? Es decir, tenía ya desde hacía tiempo antes sus propias ideas respecto a cuáles debían ser los modelos, cuáles debían ser las acciones tendientes para terminar con el subdesarrollo, la marginación, la pobreza en el país. En definitiva, Frondizi lo que vino a hacer es a intentar aprovechar la oportunidad que le daba la marginación, la ilegalización forzosa del justicialismo. Frondizi intentó dar los pasos necesarios para quedarse con parte del electorado que no podía votar a sus candidatos naturales, pero que estaba aún dispuesto a participar en un sistema semidemocrático. El desarrollismo de Frondizi, básicamente, desde su perspectiva, la gran problemática de la Argentina era el estancamiento económico. Él daba una prioridad a la cuestión economía, a la escasez del crecimiento que demostraba en los últimos años. Él postuló que el modelo para rectificar el curso de crecimiento de la Argentina debía ser generar una mayor renta para los sectores industriales, los sectores urbanos, y esto lo hizo fundamentalmente a partir de bajar el salario real. Asimismo, tenía la perspectiva de incorporar capitales extranjeros en los sectores en los cuales la Argentina necesitaba desarrollar su industria para profundizar el modelo industrial. En definitiva, el objetivo de Frondizi era introducir un cambio en la correlación de fuerzas entre trabajadores y sectores medios, propietarios de las industrias, puesto que él consideraba que una de las razones que había favorecido para el deterioro de la industria nacional tenía que ver con el ordenamiento disciplinario de los trabajadores, la pérdida de un cierto disciplinamiento en su cultura de trabajo y que además esto estaba potenciado por la ineficacia de un sector relativamente ocioso que había sido protegido por las políticas del presidente Perón. En este sentido, otro de los actores que participaban de este juego político de época eran los sectores liberales, que no eran cercanos ni muy afines al desarrollismo frondicista, fundamentalmente por lo que mencioné antes, porque la perspectiva liberal pretendía terminar con toda interferencia, arbitraje e intento de mediación por parte del Estado, sino que consideraban que esa matriz estadocéntrica era propia del peronismo y una gestión de la Unión Cívica Radical en esta misma tónica, en esta misma perspectiva, no iba a significar de ninguna manera un cambio o un avance. El problema que tenían los sectores liberales es que no tenían o tenían una escasísima representación electoral, es decir, por la vía democrática no tenían ninguna posibilidad de éxito. Esto lo que consiguió es que tuvieran que inclinarse, recostarse, apoyarse en, por ejemplo, Frondizi, que era de algún modo el menos peor de los candidatos posibles para la perspectiva liberal. No obstante, esto con el tiempo, esta situación va a ir cambiando con el tiempo y puesto que no obtenían los resultados esperados por ellos, es que poco a poco fueron generando las condiciones y apoyaron la creación de gobiernos autoritarios. La campaña de Frondizi, como decía antes, que fue una campaña que estuvo destinada podríamos decir de manera protagónica, a ganarse la simpatía de estos sectores peronistas que habían quedado ilegalizados, que habían quedado marginados, y lo hizo fundamentalmente a través de una plataforma constituida por la revista ¿Qué?, dirigida por Rogelio Frigerio, un hombre, la mano derecha de Frondizi en aquel entonces, que no provenía de las filas del radicalismo, sino que provenía de la izquierda. En este sentido, la revista ¿Qué? Dio a conocer fundamentalmente cuáles eran, podríamos decir, las propuestas e intentó a partir de allí constituir un frente muy diverso, compuesto por una gran diversidad de actores, desde radicales del pueblo, radicales intransigentes, pasando por el comunismo, independientes, todo un arco, podemos decir, del progresismo que acompañó a Frondizi con esta expectativa, con la expectativa de conseguir consolidar un gobierno de transición tras el derrocamiento del presidente Perón.
De hecho, el propio Frondizi, a través de Frigerio y el representante de Perón en la Argentina en ese entonces, que era John William Cook, se encontraron y llegaron a un pacto que en ese momento era secreto, en el cual Perón haría un llamamiento para que los militantes peronistas apoyen la candidatura de Frondizi a cambio de que éste, una vez en el gobierno, flexibilice las condiciones de participación del peronismo y en definitiva termine legalizándolo para poder incorporarlo nuevamente a una verdadera democracia en la cual pudieran participar todos los partidos políticos. Este pacto secreto que no pudo cumplir Frondizi cuando empezó su gestión fue rápidamente denunciado por Perón y así de este modo el gobierno de Frondizi comenzó rápidamente a ser estigmatizado como un gobierno de traición. De hecho, popularmente mucha gente se refería al gobierno de Frondizi como la traición frondicista. Frondizi ganó las elecciones el 23 de febrero de 1958, pocos meses después asumió su gestión, y esta gestión tuvo, podríamos decir, esta dimensión de presiones. Ambos colectivos, el colectivo antiperonista y el peronista, presionaron al gobierno de Frondizi de manera continua e ininterrumpida. Frondizi se vio obligado, desde prácticamente el inicio de su gestión, a tener que responder de manera pendular a las presiones que iba recibiendo, los reclamos y las exigencias que iba recibiendo de ambos colectivos. Por ejemplo, en enero de 1959 avanzó con un préstamo con el Fondo Monetario Internacional para llevar adelante un plan de estabilización de la economía, habilitó la creación de universidades privadas, esto fue conocido como la polémica laico libre, quitó la protección arancelaria a la industria, devaluó el peso, aumentó los precios controlados, congeló los salarios, privatizó, por ejemplo, el frigorífico Nacional Lisandro de la Torre, que entre el 1959 y 1960 registró sangrientos conflictos de toma, de resistencia y de represión. En el año 1960 decretó el Plan Conintes, el Plan de Conmoción Interna del Estado, y la Ley de Defensa de la Democracia, dos medidas que permitieron a las fuerzas represivas perseguir ya no solo a los militantes peronistas, sino también a todo obstáculo, a toda persona que fuera de alguna manera incómoda para el plan de estabilización que tenían entonces el gobierno. Por otro lado, estas eran todas respuestas de alguna manera que se daban a propósito de las presiones de las Fuerzas Armadas y sus sectores minoritarios, pero verdaderamente muy poderosos. Y por otro lado, también dio algunos beneficios, cumplió con algunas promesas que había tenido con el colectivo peronista. Fundamentalmente voy a destacar una promesa de campaña, que es la sanción de la Ley 14.455 de asociaciones profesionales, que permitió de alguna manera que el Código de Trabajadores establecido durante la década peronista siguiera funcionando, ¿sí? Esto lo que permitía era que las listas ganadoras dentro de los sindicatos se quedaran con todo y concentraran y generaran un proceso de concentración de poder. Esto favoreció mucho a las 62 organizaciones lideradas por Augusto Bandor, José Alonso, Luis Angeleri, Francisco Pérez, Máximo Castillo, Paulino Niembro, es decir, la línea conocida como la línea burocrática, como la línea negociadora y pragmática del sindicalismo peronista. El sindicalismo peronista legalizado, el único que era reconocido por el gobierno de Frondizi, eran estas organizaciones. Y esta organización lo que buscó de alguna manera es desmontar un poco la confrontación, acomodarse a las condiciones que se iban dando a lo largo del régimen, negociar con las patronales y el Estado, integrar de manera práctica al peronismo proscripto, es decir, a través de la acción sindical, estructurar de allí sus propuestas. Por otro lado, estos efectos, los efectos represivos de los sucesivos gobiernos, primero el de Aramburu y luego el de Frondizi,
lograron a su vez que los sectores menos favorecidos del peronismo no se agruparan junto a las 62 organizaciones, junto al bandorismo, a quien consideraban que era de alguna manera un traidor del espíritu de la resistencia, sino que lo hicieron sobre, se hacían llamar la línea dura, es decir, una línea que tenía una interpretación más literal y selectiva de los postulados y de las llamadas verdades peronistas, de la ideología peronista. Ellos sencillamente lo que proponían era que retornara Perón. No consideraban legítima ninguna de las medidas del régimen en la medida que no se legalizara la participación del principal partido político del país. Había un rechazo, podemos decir, de orden moral, de orden ético a todas las medidas que consideraban eran espurias, no solamente por parte del gobierno, sino también de las 62 organizaciones. Entre sus principales líderes podemos mencionar, por ejemplo, a John William Cook, a Héctor Cámpora, a Vicente Solano Lima, a Jorge Antonio, a Andrés Framini, a Luis Natalini, a Guillermo Patricio Kelly, entre otros. Entre otros, de alguna manera, de los líderes que marcaron un poco el comportamiento intransigente, la lealtad y constituyeron este ideario de fidelidad al líder. Podemos decir, para terminar en este aspecto, que la línea dura era más que una, podemos decir que una posición política articulada, era un estado de ánimo y era además una especie de pacto de sangre con los muertos, con los encarcelados, con los perseguidos, con los censurados. Es decir, había por parte de la línea dura una posición de resistencia que no iba a tolerar de ninguna manera negociar con la sangre derramada de los compañeros caídos. El gobierno de Frondizi, como decía, siempre se mantuvo entonces sitiado, estuvo acorralado por estas dos grandes fuerzas que, en el caso de las Fuerzas Armadas y las organizaciones sindicales peronistas, sabotearon, presionaron y no le permitieron de alguna manera desarrollar un plan de gestión de manera libre. Esto fue generando un paulatino desencanto en ambos colectivos. Y pues veían que Frondizi no podía responder a ninguna de ellas. En el caso de los sectores liberales, como decía antes, eran sectores minoritarios, pero verdaderamente poderosos, pues tenían fuertes socios que apoyaban el desarrollo de sus presiones, como eran por ejemplo las asociaciones patronales, el caso podemos mencionar de la Sociedad Rural, la Bolsa de Comercio, la Unión Industrial. Tenían cuadros técnicos de gran formación colocados en los ministerios más importantes, como era por ejemplo el de Economía, con cuadros técnicos de formación en universidades norteamericanas, como era el caso de Federico Pinedo, Álvaro Alzogaray, Roberto Aleman, y tenían el apoyo de los principales medios de comunicación de la época, fundamentalmente el Diario de la Nación y la prensa. Finalmente, Frondizi, como decía recién, sitiado, presionado, en una situación de escasa legitimidad, de poco equilibrio, fue derrocado por un nuevo golpe militar en marzo de 1962 a propósito de las elecciones provinciales que se iban desarrollando en ese mes. En marzo de 1962 se llevaron adelante 14 elecciones provinciales, de las cuales 8 fueron ganadas por candidatos peronistas que no se presentaban bajo bandera justicialista, pero sí todo el mundo sabía que eran filoperonistas y que respondían de alguna manera a ese sector. Entre ellos, Andrés Framini ganó la gobernación de la provincia de Buenos Aires. No obstante, en La Plata, esa misma noche, donde estaba el comité celebrando el triunfo de Framini, la gendarmería llegó allí, desalojó la sala, reprimió y se llevó a buena parte de los asistentes todos presos. Esto lo que demostraba era que las Fuerzas Armadas no iban a tolerar ninguna acción de flexibilización hacia el peronismo, mucho menos integrarlos políticamente. Esto determinó un nuevo golpe de Estado y vamos a comentar cómo fue el interreño democrático de Guido y el gobierno de Ilía. Una vez derrocado en marzo de 1962 el gobierno de Frondizi, se abrió a un interreño democrático por el llamado a un nuevo proceso electoral semidemocrático, es decir,
En la medida que se mantuviera proscripto el peronismo, los candidatos, los partidos participantes en el juego electoral podían ser todos, excepto el justicialismo. En este interreño que se dio entre el 62 y el 63, las Fuerzas Armadas, en septiembre de 1962 y abril de 1963, tuvieron un enfrentamiento armado en las calles de Buenos Aires, conocidos como la batalla entre rojos y azules, los juegos de la guerra, que representan a los bandos en el juego de la guerra. Los sectores liberales, radicalmente antiperonistas, los rojos, se enfrentaron con los llamados constitucionalistas o azules, liderados por el entonces general Juan Carlos Onganía. Una vez terminado este enfrentamiento, que tuvo 20 muertos, como resultado tuvo 20 muertos y más de 100 heridos, y que tuvo como ganador militar al bando azul. Digo triunfo militar porque el triunfo político no fue del bando azul, sino más bien del bando rojo, es que se llevaron adelante las elecciones el 12 de octubre de 1963, unas nuevas elecciones que determinaron que el nuevo presidente de la Argentina iba a ser Arturo Illia. Arturo Illia, representante de la Unión Cívica Radical Popular, liderada por Balbín, consiguió el 23% de los votos, es decir, un margen muy escaso de legitimidad para el establecimiento del gobierno. Para que tengamos una idea, el 21% de los votos habían sido en blanco. Aramburu, que era el candidato de las Fuerzas Armadas, logró solamente el 7%. Y nuevamente, al igual que le ocurrió a Frondizi, los interrogantes que se planteaba el gobierno eran básicamente los mismos. ¿Qué hacer con el peronismo proscripto? ¿Qué hacer con los sectores peronistas movilizados y cada vez más insurrectos? ¿Cómo conducir el modelo de acumulación económica que tras la caída del gobierno de Perón? Y lo hizo con los mismos condicionantes que tenía el gobierno de Frondizi. Y de hecho, su caída va a estar dada básicamente por los mismos factores, ¿sí? Es decir, un sector antiperonista, las Fuerzas Armadas, con una permanente intervención sobre el sistema político, y el sector peronista a través de vías extrainstitucionales, saboteando los proyectos de la gestión. Illia asumió rodeado exclusivamente por hombres de su partido. A diferencia de Frondizi, no se lo podía acusar de que había incorporado elementos de izquierda. Su crédito político era muy bueno dentro del partido, aunque su apoyo dentro de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores era verdaderamente escaso, y podríamos decir que el apoyo en los sindicatos y las Fuerzas Armadas era nulo. Asumió su gobierno en un contexto de crisis y de recesión, con un 8,8% de desocupación, con solamente un 4% de crecimiento en el Producto Bruto Interno, frente al 50% de la media mundial que se había obtenido en los últimos 15 años, con un nivel de exportaciones que en el año 1961 redituaba menos divisas, menos dólares que en el año 1928. Y sin embargo, esta crisis económica, Illia sostenía que los problemas del país no eran eminentemente económicos, aunque tenía problemas, sino que eran sobre todo políticos. Y si lo vemos a la distancia, conociendo ya los resultados, conociendo ya la historia, podemos decir hoy que esto era exactamente así como lo definía el presidente Illia en el año 1963. Y de esto da pauta la performance económica que logró el gobierno de Illia a lo largo de su breve gestión y los pocos reconocimientos políticos que tuvo. Es decir, en 1964, por ejemplo, logró que la tasa de consumo aumentara un 10,2%, que las inversiones aumentaran un 26%, logró un récord histórico en presupuesto educativo con un 23,2%, bajó el gasto público, el déficit del Estado, arregló las diferencias que tenía presupuestarias con las deudas que tenía el Estado Nacional con diferentes provincias. Sin embargo, desde los medios de comunicación, desde los grupos de presión, no fue reconocido, todo lo contrario. Diarios como La Opinión, La Nación, sobre todo la revista Primera Plana, con periodistas destacados de la época, como por ejemplo Mariano Grondona, Bernardo Neustadt o Francisco Manrique, se burlaban de la gestión del presidente Illia, lo llamaban la tortuga
aparentemente por su estilo provinciano y la lentitud en tomar las decisiones, algo que no podía sustentarse desde el punto de vista material, pues la performance económica que había logrado, esto lo sabemos hoy, era bastante buena para lo que, sin embargo, no respondía a los intereses de los sectores que promocionaban desde la prensa sus propios intereses. Asimismo, ocurría con los sectores del sindicalismo bandorista, que se organizaban alrededor de las 62 organizaciones, que sabotearon a través de un plan de lucha en el que comenzó en el año 1964 la gestión de Ilía. Esto era esperable en el sentido de que ya para el año 64 habían pasado 9 años que el peronismo estaba proscripto, es decir, mantenían, digamos, esta justificación, este pretexto, esta excusa, este argumento para señalar que no tenían por qué darle apoyo pleno al gobierno. Lo que hizo, digamos, la base de apoyo que con muchísima eficacia el bandorismo logró establecer para luchar frontalmente contra la gestión de Ilía, estaba basado en la prerrogativa que le había dado el gobierno de Frondizi, como mencioné hace un rato, la ley 14.455 de asociaciones profesionales. Esta ley de asociaciones profesionales era la que le daba la capacidad de manejo financiero a las 62 organizaciones, que en definitiva le permitía tener esta capacidad y este poder de organización tan poderoso que tenía para la época. Era sin lugar a duda la organización sindical peronista más importante del momento. Por ejemplo, la ley 14.455 de asociaciones profesionales le permitía a las 62 organizaciones cobrar una cuota sindical mensual a todos sus afiliados, una cuota asistencial y una cuota empresarial que eran de débito y retención automática. Para que tengamos una idea aproximada de lo que significaba en términos económicos estas prerrogativas que le permitían construir de alguna manera un proyecto peronista sin la presencia de Perón, es que tenían más de 600.000 millones de pesos en bienes de propiedad sindical, esto para el año 1965, más de 4.201 billones de pesos en bienes de los sindicatos, con un promedio de afiliados de 2.567.000 personas. La CGT de esta manera se modernizaba y podía participar con sus propias publicaciones, con la formación de sus propios cuadros técnicos en la lucha frontal que tenía contra el gobierno. Ilía, para estos años, para esta altura ya de la situación, intentó tomar una serie de medidas que le permitieran ampliar su base de apoyo, su base de legitimidad, y flexibilizó de alguna manera ciertas condiciones para poder integrar o ser de alguna manera una propuesta más atractiva para los sectores peronistas proscriptos. Por ejemplo, en 1964 permitió que obreros y estudiantes realizaran cabildos abiertos para la recordación de Evita. También no reprimió en el año 1964 las tomas de la Universidad de Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario y de Posadas en sendos actos que reclamaban por el retorno de Perón. En el año 1965 permitió que listas peronistas ganaran las elecciones legislativas y con 52 bancadas peronistas se convirtió nuevamente el justicialismo en la primer minoría dentro de la Cámara de Diputados. Es decir, de alguna manera Ilía buscaba legitimar su posición a partir de esta flexibilización que iba teniendo con el peronismo, ¿sí? Pero el trueque obligado con su interlocutor, con los sectores antiperonistas, era de alguna manera poner coto, poner límite a la presión de las 62 organizaciones. Por ello, lo que hizo es promulgó el decreto 969, modificando la ley de asociaciones profesionales en un ataque frontal al bandorismo. Podemos decir finalmente que el gobierno de Ilía fue derrocado, cayó por las mismas razones que cayó el de Frondizi, ¿sí? Es decir, porque estos dos actores, fundamentalmente las Fuerzas Armadas, en una acción de disfunción institucional permanente, intervinieron el sistema político nuevamente y echaron literalmente a los empujones al presidente y tomaron nuevamente el control. En esta ocasión lo va a hacer el ex constitucionalista o conocido como constitucionalista
Juan Carlos Onganía, que va a desarrollar a partir del año 1966 una dictadura autocrática, totalitaria, que de gran voltaje represivo y que va a cambiar a partir de entonces y va a generar un proceso de radicalización política e ideológica muy poderosa. Como decíamos, el 28 de junio de 1966 se produjo el golpe de Estado del general Juan Carlos Onganía, quien estableció la llamada o la autodefinida Revolución Argentina. Es curioso cómo Aramburu y luego Onganía definieron estos dos procesos autoritarios y represivos con la idea de revolución. En aquel caso la llamada libertadora y en este caso la Revolución Argentina. En definitiva, lo que ocurrió fue que esta dictadura antepuso a la Constitución un acta de prohibición de toda actividad política. Todos los partidos políticos fueron intervenidos y sus propiedades fueron confiscadas, la Corte Suprema fue cesada, al igual que el Congreso y la legislatura. Todos los gobernadores e intendentes electos fueron removidos y colocados en su lugar autoridades militares. Se creó la DIPA, la Dirección de Investigaciones Políticas y Antidemocráticas. Curiosamente, el general Onganía planteó que la llamada Revolución Argentina no tenía un tiempo destinado para quedarse con el control del sistema político, sino que había venido a irrumpir en el juego político argentino para cumplir con una serie de objetivos. Objetivos políticos, objetivos sociales y posteriormente, una vez concluidos con esto y conseguidos estos objetivos, sus propios objetivos, el tiempo de la política. Onganía era un militar que provenía del riñón católico nacionalista de las Fuerzas Armadas y encabezó una verdadera autocracia totalitaria. Intentó tener un control absoluto de la sociedad, no solamente utilizando, podemos decir, los aparatos represivos clásicos como las Fuerzas Armadas y la policía, sino también que intentó cooptar los medios de comunicación y buena parte del sistema educativo. Podemos decir que la foto más penosa y más triste de aquellos años respecto a la dictadura de Onganía tiene que ver con la presencia durante el acto de investidura como presidente de Onganía de parte de Bandor, de Rogelio Coria y de Carlos Alonso, que fueron quienes presenciaron la investidura de este militar como nuevo presidente de facto en la Argentina. La primera medida del gobierno de la dictadura de Onganía fue colocar a Adalbert Krieger Bacena en el Ministerio de Economía. Adalbert Krieger Bacena había sido ministro de Economía de Aramburu y en ese entonces era miembro del comité ejecutivo de 10 compañías multinacionales de origen norteamericano que tenían sede en la Argentina. Básicamente, Krieger Bacena lo que hizo fue establecer la liberalización total de la economía nacional. En principio lo que hizo fue desarrollar una política de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional por empréstitos de más de 400 millones de dólares, hizo una devaluación monetaria del 40%, abandonó la protección arancelaria para las pequeñas y medianas empresas, congeló los salarios, intervino nuevamente la CGT, suprimió los subsidios a industrias regionales marginales, aplicó retención a las agroexportaciones, prohibió el derecho a huelga a través de la ley 16.936, suspendió las comisiones paritarias y las negociaciones colectivas, suspendió la personería jurídica de gremios combativos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nuevamente un flujo de acción, de desperonización, de desnacionalización de la economía y de avance represivo sobre la sociedad. No obstante, parece significativo señalar un aspecto diferencial de la dictadura de Onganía respecto a las anteriores. La dictadura de Onganía no solamente tenía un objetivo político, sino también tuvo un objetivo cultural. Es decir, no solamente se enfrentó contra lo que ellos denominaban el populismo peronista y la infiltración marxista, sino también con lo que de alguna manera caracterizaban como libertinaje cultural. Esta era, sin lugar a duda, una reacción al ultramontana, una cruzada moral y cristiana con una actitud integrista
bajo formulaciones de la doctrina de seguridad nacional y fronteras ideológicas, que en Buenos Aires, por ejemplo, y para dar ejemplos bien concretos de lo que me estoy refiriendo, el comisario Luis Margaridi y el juez de la Riesta avanzaron sobre toda clase de comportamientos y de prácticas culturales que consideraban degenerativas del ser nacional. Por ejemplo, se cerró el Instituto de Itela, se hacían racias en locales nocturnos como La Perla o La Cueva, donde se daban las primigenias expresiones del rock nacional. Se reglamentó que las parejas no podían besarse en las plazas, que las mujeres no podían entrar a instituciones públicas con el pelo suelto, que no podían utilizar faldas por arriba de la rodilla, que el pelo de los hombres no podía tocar el cuello de la camisa. Si esto ocurría, personal policial podía detener a cualquier persona en la calle y cortarle el pelo in situ. Todas estas actitudes de alguna manera demostraban la tremenda homofobia, el tremendo rechazo a las modernizaciones culturales tan propias de los años 60. Alan Ruquier ha señalado que la dictadura de Onganía intentó proyectar sobre la sociedad civil la lógica burocrática represiva de las Fuerzas Armadas. Guillermo O'Donnell observa que había una profunda confusión por parte de las Fuerzas Armadas en términos de funciones institucionales, que no eran su función específica la de llevar el control del sistema político, condicionarlo e intervenirlo. Es decir, en síntesis, lo que observamos a lo largo de esta dictadura de manera esquemática es que se impusieron sobre la sociedad una serie de principios que tenían que ver más con la disciplina y el orden marcial que con la gestión de un gobierno. Entonces, la dictadura de Onganía, podemos decir que además de generar ahora una proscripción política, no solamente justicialista, sino a todos los partidos políticos existentes en nuestro país, además lo que hizo generó una proscripción cultural de facto. Había en la dictadura onganía esta concepción de que eran ellos, las Fuerzas Armadas y los sectores, fundamentalmente los sectores católicos, el reservorio moral último del modelo cristiano, capitalista y occidental que debía establecerse en la Argentina. Otro de los espacios que fueron objetivo principal de esta dictadura, en la misma dinámica que mencionaba recién, fue la intervención de las universidades nacionales, conocidas o recordadas popularmente como la Noche de los Bastones Largos, por los golpes y la represión que recibieron algunos estudiantes y docentes que intentaron en la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas resistir la intervención del Decreto Ley 16.912 del 29 de julio que ponía a las universidades nacionales bajo la órbita del Ministerio del Interior. Esta acción, que fue resistida desde las distintas universidades y concretamente en el caso de la Universidad de Buenos Aires, condujo a que 1.378 docentes renunciaran a sus tareas, que 301 de estos docentes investigadores emigraran a otros países. Hay un trabajo de Enrique Oteiza desarrollado en el Instituto de Itela que señala que 215 científicos que renunciaron deliberadamente a sus cargos a propósito de la intervención militar sobre la universidad, 215 de ellos se fueron a otras universidades del exterior, 166 empezaron a trabajar en universidades latinoamericanas, 94 de ellos lo hicieron en universidades de Estados Unidos y 41 en universidades europeas. Es decir, aquí lo que generó la dictadura, para decirlo más o menos sintéticamente, es un proceso de desintegración del circuito científico e intelectual que en aquel momento tenía la Argentina. Este fue, sin lugar a duda, uno de los actos de decadencia y sometimiento del pensamiento crítico argentino más poderosos que se recuerden en el siglo XX. Significó además esta intervención el fin de la libertad cultural y la militarización institucional. Pero ¿cuáles fueron los efectos que tuvo esta intervención? Los efectos culturales y políticos que generó la intervención de Onganía fue reforzar la cancelación de los canales democráticamente instituidos para que la población y sus diferentes actores puedan canalizar los conflictos, sus diferencias, licuar las controversias. Es decir, al no haber canales
burocráticos a través de los cuales canalizar estas problemáticas y estas diferencias, la población comenzó a inclinarse hacia la acción directa. Es decir, las acciones insurreccionales empezaron a ir por vía extraparlamentaria, extrainstitucional. Y a propósito de lo que venía ocurriendo, recordemos que el peronismo estaba proscripto desde el 55, a partir de 1966, no solamente el peronismo, sino también el radicalismo, el Partido Comunista, todas las expresiones partidarias quedaron de alguna manera unidas, enfrentadas a la dictadura y a la represión que proponía el gobierno de Onganía. Es decir, se dio una unión de facto, y esta unión de facto de diferentes sectores urbanos tenían como enemigo común a la dictadura y el autoritarismo de Onganía. Esta situación se fue combinando además con una serie de relatos muy propios de la época, con los argumentos que desde el marxismo humanista, por ejemplo, venían considerando que la violencia era una violencia justa en la medida de que un sistema dictatorial no permitiera la participación de la sociedad. Esto se quedó combinado también con las lecturas tercermundistas y en clave liberacionista de los teólogos de la liberación, es decir, de los efectos del discurso católico postconciliar, es decir, posteriores al Concilio Vaticano II, desarrollado en Roma entre el año 1962 y 1965, y que tuvo una lectura en Latinoamérica de acercamiento a la pobreza y de lucha fundamentalmente contra las condiciones de subdesarrollo que propiciaban esta pobreza. Por supuesto también el nacionalismo popular, el discurso, la articulación, el aparato argumentativo del nacionalismo popular hacía de alguna manera un caldo explosivo en estos años. Asimismo, el contexto internacional favoreció mucho para estas interpretaciones. Los procesos de colonización o las llamadas guerras de liberación que se llevaban en el tercer mundo, como por ejemplo como era el caso de Asia, como era el caso de África, como ocurría con el caso cubano, que significó una experiencia muy deslumbrante fundamentalmente para los sectores de izquierda, revolucionarios y transformadores, con una perspectiva de cambio radical y de toma del poder. Asimismo, a escala internacional podemos recordar las revueltas en prestigiosas universidades, como por ejemplo la Universidad de la Sorbona en París, en Berkeley, en Columbia, Estados Unidos, en la UNAM de México, entre otras, que se inclinaban, apoyaban a los reclamos obreros y que daban de facto esta unión inédita e histórica, tan recordada por estos sectores, que era la de la lucha compartida entre estudiantes y trabajadores. Bueno, como decía, la dictadura de Onganía, sin lugar a dudas, generó un proceso de paulatina radicalización ideológica y política. Es decir, a partir del año 1966 asistimos podríamos decir, a la cúspide, al pico de conflictividad de nuestro pasado reciente. Entre otras podemos decir, de los efectos que tuvo este proceso de radicalización ideológica hacia el interior de las organizaciones sindicales fue la división de la CGT en el año 1968 y la creación de la CGT de los argentinos, liderada por el sindicalista Raimundo Ongaro. La creación de la CGT de los argentinos respondía a una lucha larvada que se venía dando en el interior del justicialismo. La CGT de los argentinos lo que hizo fue organizar una nueva central que tenía como objetivo plantearse como una resistencia frontal al autoritarismo del onganiato, pero también de alguna manera tener lugar y desarrollar un espacio diferente al que tenían las 62 organizaciones, a quien acusaban de ser negociadores, burocráticos, verticalistas, corruptos, espurios, y que tenían un gran participacionismo respecto del régimen. Las 62 organizaciones, por su lado,
veían, por supuesto, crecer la tendencia a la juventud peronista, a la izquierda peronista y a la juventud en general participar en los conflictos, pero tenían de ellos, digamos, una mirada peyorativa, consideraban que se trataba de un grupo de jóvenes advenedizos sin ningún historial dentro del partido, que intentaban ponerse la camiseta peronista pero no pertenecían a ella, que se incorporaban al movimiento de la izquierda, que intentaban redefinir de alguna manera la identidad del peronismo, que eran más bien representantes de un nuevo credo revolucionario que reproductores fieles de las 20 verdades que había propuesto el general Perón. En este sentido, lo que vemos es cómo poco a poco va tomando color y va tomando forma lo que luego esta lucha intestina que luego va a estallar de manera plena y explícita en el año 1973 en Ezeiza, cuando Perón regrese al país. Ahora me gustaría centrarme más en cuáles fueron las características de este proceso paulatinamente cada vez más radicalizado e insurreccional, de tinte revolucionario, que se fue estableciendo en el país, fundamentalmente favorecido por los sectores juveniles que se incorporaban a la política. Como decía recién, fue la clausura de los canales burocráticos la que inclinó a estos sectores de la juventud a buscar la acción directa, es decir, no había otros canales formales ni democráticamente instituidos que lo permitieran. Ya en 1959, un año icónico para la lucha revolucionaria, en la selva tucumana podemos contar la primera experiencia peronista armada, una experiencia que fue sofocada muy rápidamente por las fuerzas represivas del Estado. En 1963 ocurrió lo mismo que en el EGP en Orán, Salta, también sofocado muy rápidamente. En 1964 en Ichucros, en Córdoba. En 1967 se fundó el Partido Comunista Revolucionario. En 1969, por supuesto, a través de lo que significó las revueltas espontáneas durante el Cordobazo, se dio lugar a las teorías vanguardistas y revolucionarias. A partir de allí, en 1970, por ejemplo, se dio a conocer la creación y fundación de la organización político-militar Montoneros. En el mismo año, el Partido Revolucionario de los Trabajadores fundó su brazo armado, el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Ya en 1968 habían comenzado a pertrecharse política y militarmente las Fuerzas Armadas de Liberación, las Fuerzas Armadas Peronistas, el ELN, entre otros. Es decir, lo que observamos aquí entonces es que, por un lado, la clausura de estos canales burocráticos y democráticos para la participación de la sociedad, sumado a los efectos de un contexto internacional altamente, es decir, que a escala planetaria tenía una presencia destacada de la lucha armada, hicieron de alguna manera que estos sectores juveniles se inclinaran a las acciones insurreccionales y de lucha armada y se pusieran de facto en movimiento una gran cantidad de nuevos repertorios de acción. En septiembre de 1966, por ejemplo, para dar cuenta de cuál era la característica represiva que tenía el onganiato, fue asesinado Santiago Pampillón, un estudiante del segundo año de ingeniería y obrero, subdelegado del autopartista Ica Renault en Córdoba. La figura de Santiago Pampillón, sencillamente porque es un ícono, un mártir de la lucha antidictatorial de la época, de alguna manera definía o caracterizaba un ícono de época, que era el estudiante obrero comprometido con la transformación radical de la sociedad. Por su parte, a propósito de estos hechos de represión, la CGTA comenzó a convocar cada vez de manera más explícita la unidad amplia de toda la sociedad en contra de la dictadura. Y esto lo hizo fundamentalmente a través de la organización de diferentes actividades, mesas redondas, conferencias, peñas, actos de ocio y de encuentro entre obreros y estudiantes, sea en sedes sindicales o sea directamente en dependencias de la universidad o en terceros lugares. Esta idea, de alguna manera, la idea fuerza, la idea de la liberación nacional, era la que combinaba estos discursos, ¿sí? La lucha contra el antiimperialismo, la lucha contra la dictadura, la lucha contra la acción represiva del Estado. Todo esto de alguna manera se sintetizaba en el ideario de la liberación
nacional. A esto tenemos que sumarle, por supuesto, también la acción y la gran tracción y la red a nivel nacional que tenía el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, que fue fundada en la Argentina en el año 1900, en su sede en Argentina en el 68, en 1968, y que tenía una lectura en clave liberacionista de las encíclicas propuestas, como había dicho antes, durante las reflexiones litúrgicas, pastorales y teológicas que habían tenido lugar en Roma hacía muy poquitos años. Por otro lado, creo que vale la pena recordar también la acción que tuvieron los sindicatos clasistas y combativos en podemos decir, hecatombe social que comenzó a tener lugar en estos años. Fundamentalmente el caso de Córdoba es muy significativo, pues fue un centro neurálgico en la zona interior debido a la poderosa radicalización que cobraron algunos gremios independientes como de Fiat e ICA. Las experiencias combativas, clasistas, de estos sindicatos independientes tenía una doble lucha. Por un lado, enfrentaban, como decía recién, de manera plena a la dictadura, pero por otro lado también enfrentaban ya de manera cada vez más directa y explícita a la burocracia sindical peronista. Por ejemplo, en el caso de la UOM o ESMATA Córdoba, gozaban de una gran independencia por la estructura gremial federativa en la que se encontraban. Es lo mismo que le ocurría a Luz y Fuerza, dirigida por Agustín Tosco, lo mismo que CITRAC, que era el Sindicato de Trabajadores Concord, o CITRAM, que era el Sindicato de Trabajadores Matterfer, que manejaban sus propios convenios colectivos, que manejaban su propio presupuesto y sus servicios sociales. De esta manera, al tener finanzas independientes a las centralizadas por las 62 organizaciones y la burocracia sindical, podían accionar de manera mucho más libre. Asimismo, otra de las características principales que tienen estos sectores combativos era que eran conducidos por sindicalistas que tenían un poderoso reconocimiento por su honestidad y su sensibilidad respecto de las reivindicaciones de las bases. Entre ellos podríamos mencionar a dirigentes históricos, como por ejemplo René Salamanca, Atilio López, Birri, Carlos Mássera, Tomás Di Tofino, Elpidio Torres, Agustín Tosco, entre los más conocidos. Todo esto fue conduciendo, toda esta situación fue llevando a crear las condiciones de posibilidad de lo que será muy pronto la revuelta espontánea y popular sin identificación política partidaria específica que fue el Cordobazo. El Cordobazo, según estudios de Mónica Gordillo, se habría dado fundamentalmente como la catalización y el colapso de un ciclo de protestas, de rabia y descontento contra la dictadura, su manejo de las políticas económicas y también fundamentalmente por las condiciones de retracción que había generado en las condiciones de vida de la población. Hubo algunos elementos muy específicos que favorecieron a que fuera el 29 y 30 de mayo los días que condujeron a la explosión de esta protesta. Entre otras podemos mencionar el aumento en los impuestos municipales y a la propiedad, que impactó de manera directa en la clase media, las quitas zonales, las llamadas quitas zonales por las cuales para un mismo trabajador que se encontraba en Córdoba cobraba menos que para la misma tarea en Buenos Aires. Esto fue muy conflictivo para los gremios cordobeses. El 12 de mayo el gobierno, por ejemplo, abolió el sábado inglés. El sábado inglés es una reivindicación de principios de siglo. El sábado inglés consiste en trabajar los días sábados media jornada y cobrarla como jornada completa. Asimismo, el 15 de mayo en Corrientes fue asesinado el estudiante de medicina Juan José Cabral cuando participaba de una marcha estudiantil en contra del cierre del comedor universitario. Al otro día en Rosario se organizó una marcha universitaria en contra, digamos, de la acción represiva del Estado que se había cargado a Cabral en Corrientes y lejos de pacificar la situación, cayeron abatidos, cayeron muertos, asesinados por la policía Adolfo Bello y Luis Norberto Blanco en Rosario. Esto generó que en Córdoba el 26 de mayo fuera ocupado el barrio Clínicas, un barrio tradicionalmente universitario de la ciudad de Córdoba, y que el 26 ese mismo día, ambas CGT, la CGTA y la CGT de la 62, decretaron un paro general para el día 30 de mayo. A propósito de la situación que estaba viviendo la ciudad de Córdoba por la muerte de estos estudiantes y la radicalización que tenía entonces los gremios combativos, la Regional Córdoba determinó que ese paro no solamente iba a ser el 30, sino que iba a haber un abandono de tareas a partir de las 10 de la mañana el día 29.
Concretamente, el día 29 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, los diferentes gremios y las columnas de manifestantes fueron bajando hacia el centro de la ciudad, donde fueron interceptados por la policía, quien abrió fuego contra los manifestantes y asesinó a Domingo Mena. A partir de ese momento, la noticia rápidamente recorrió las calles de la ciudad y desató la furia de la sociedad. Esto condujo a una revuelta de la cual participaron, podríamos decir, casi todos los sectores de la sociedad que se veían damnificados por las medidas de la dictadura. Fueron atacados diferentes símbolos del imperialismo y de símbolos que representaban también a la dictadura, como eran, por ejemplo, se registraron ataques contra Xerox, contra Citroën, contra el Club de Suboficiales, contra el Jockey Club, entre otros. Sin embargo, no se registraron hechos vandálicos ni de pillaje. El gobierno de Onganía, que seguía en la misma línea interpretativa que venía teniendo desde los últimos años, atribuyó el cordobazo a una minuciosa conspiración del comunismo internacional y de la izquierda revolucionaria. Es decir, no tenía ninguna capacidad de comprender ni de codificar cuál era el mensaje que le estaba enviando la población. Los resultados fueron básicamente que se allanaron los sindicatos y fueron presos los principales líderes sindicales, recibieron penas entre 4 y 10 años, hubo 12 muertos y 93 heridos. Pero el herido, podemos decir, principal en términos políticos fue el gobernador Caballero. Krieger Bacena tuvo que dejar el Ministerio de Economía y la dictadura de Onganía, el cargo de presidente que detentaba Onganía, quedó tambaleante y poco tiempo después va a tener que abandonar el cargo. Como decíamos, el cordobazo hirió de muerte en términos políticos al gobernador Caballero, logró remover a Krieger Bacena del Ministerio de Economía y poco después también Onganía va a tener que abandonar su cargo por los poquísimos resultados que había obtenido su gestión y sobre todo por la gran conflictividad a la cual había conducido. Podemos decir que de alguna manera los principales efectos del cordobazo generaron una cristalización amplia y explícita de los cuestionamientos que buena parte de la población tenía contra el régimen. Esto, en definitiva, redundó en una crisis de autoridad y determinó que además la juventud, sin lugar a dudas, había sido el principal actor, el principal protagonista en el desenlace que iba a tener esta dictadura. Aquí lo que observamos también es podemos decir, un sentido de nosotros, un sentido de colectivo que se aglutinó, como decía recién, como enemigo, que se aglutinó con un enemigo en común que eran las Fuerzas Armadas. Comienza un ciclo de protestas muy poderosas que tienen escala a nivel territorial, por ejemplo en Rosario, en Tucumán, en Neuquén, en La Plata, en Mendoza, en Buenos Aires, que van de alguna manera reeditando las mismas características que había tenido el cordobazo un poquito tiempo antes. Había, podemos decir, una sensación de optimismo y de convencimiento de que a través de esta confrontación y de esta lucha de acción directa, la población y sobre todo los sectores juveniles iban a conseguir doblarle el brazo al régimen y poder nuevamente establecer un sistema en el cual pudieran participar todos. Estos fueron años de una poderosa radicalización. Podemos decir tal vez fue el periodo de mayor radicalización de nuestro pasado reciente. De hecho, en el año 1970, justo un año después, cuando se cumplía la primera conmemoración del cordobazo, salió a la luz, dio a conocer a través del secuestro del expresidente Aramburu la organización político-militar Montoneros. En aquel acto, Norma Rostito, Mario Firmenich, Fernando Abal Medina y Emilio Massa hicieron lo que ellos denominaron un juicio revolucionario y asesinaron al expresidente de facto que tanto daño había causado al peronismo. Esto condujo junto a una nueva revuelta en el año 1971 en Córdoba, nuevamente conocida como el segundo cordobazo o el viborazo, a el reemplazo de Onganía por Levingston. En un contexto de fuerte incertidumbre y revisión de la orientación, digamos, de la exactitud que tenía la orientación política y económica del país. Sin lugar a duda,
la aparición de Montoneros y de otras organizaciones político-militares de la época generaron una serie de nuevos repertorios de confrontación y esta conflictividad, esta combatividad desplegada generó también nuevas formas de lucha y además también nuevos contenidos. Por ejemplo, en aquel momento se empezaron a utilizar ocupación de fábrica con tomas de rehenes, amenazas de hacer volar con explosivos las líneas de producción. Se intentó llevar la disputa política hacia el interior de los circuitos de producción y no solamente a escalas de gobierno. Hubo un intento explícito por generar una apropiación de nuevos espacios, como por ejemplo la comunidad fabril. La comunidad fabril apoyaba y permitía que las huelgas, las tomas, fueran mucho más eficaces y perduraran en el tiempo, pues recibían apoyo del exterior. En este sentido, por ejemplo, había organizaciones vecinales, incluso parroquias, unidades básicas y de fomento que funcionaron como aliados de estos sectores cada vez más radicalizados. Concretamente, tras el Cordobazo, lo que ocurrió fue que organizaciones político-militares, como por ejemplo el ERP, el FALP, la FAP, Montoneros, el ELN, empiezan a ocupar el espacio público, pero ya no de manera silenciosa, sino que empiezan a lanzar sus consignas, pintar paredes con sus iniciales, movilizarse con banderas en actos públicos y se presentan en definitiva como una alternativa de poder, como una alternativa de poder político de toma del control del Estado y generan sin lugar a dudas una gran atracción a los sectores juveniles que van engrosando las filas de estas organizaciones. Lo que ocurrió básicamente es que estas tesis se volvieron verosímiles, las tesis, por ejemplo, de la teoría del foco o del acceso al poder a través de una vanguardia armada y pertrechada política y militarmente, tuvieron, digamos, asidero gracias al descontento y el descontrol que había generado el Cordobazo. En este sentido podemos decir que la violencia comenzó a tematizarse. Hay más de 50 revistas político-culturales de la época que dan cuenta de cómo era racionalizada el uso de la violencia y comenzó a visualizarse como una opción legítima y eficaz para la consecución de objetivos políticos. Me gustaría muy brevemente hacer una caracterización de cuáles eran las características de Montoneros, las características, podríamos decir, de origen de la organización político-militar Montoneros, que se autodenominaba peronista. Montoneros fue, sin lugar a dudas, la principal fuerza político-militar civil. De sus 12 fundadores, hay que decir que 6 eran seminaristas y los otros 6 eran ex-seminaristas. Es decir, era un grupo que tenía origen católico, apostólico romano, en general de familias de clase medias acomodadas, y que en su origen tuvo una gran influencia el sacerdote Carlos Mujica y sobre todo Juan García del Orrio, que constituyeron el grupo de reflexión Cristianismo y Revolución, que posteriormente fundaría la publicación Cristianismo y Revolución. Esta red de católicos que habían hecho opción por los pobres, tuvo una red de sustentación nacional gracias precisamente a organizaciones católicas que tenían presencia a escala territorial. Bueno, para comenzar a cerrar el ciclo de protestas, me gustaría señalar que en el año 1971 tuvo lugar el GAN, el Gran Acuerdo Nacional. Es decir, tras el Viborazo, tras la remoción de Onganía del gobierno y la incorporación de Levingston, uno de los principales cuadros intelectuales y dirigenciales de las Fuerzas Armadas, el general Agustín Lanusse, empezó a operar una serie de medidas tendientes a hacer una apertura democrática que pudiera sacar del eje de la disputa a las Fuerzas Armadas y que trasladara los conflictos hacia el interior del peronismo. Lo que hizo concretamente Lanusse fue un llamado a elecciones abiertas y restrictas sin la participación de Perón para el 25 de mayo de 1973. El objetivo que tenía el Gran Acuerdo Nacional fundamentalmente era desactivar la protesta, limitar el accionar de las guerrillas, enmarcar el conflicto dentro, digamos, del paradigma de la democracia. Por supuesto que Perón no muere en el exilio, este era un temor que tenían los cuadros militares, fundamentalmente porque la herencia
peronista iba a ser absorbida de manera autónoma por diferentes fracciones peronistas, entre ellas la izquierda, que el eje del conflicto pasara hacia el interior del peronismo, es decir, el eje del odio que aglutinaba a los diferentes sectores de la sociedad era la lucha contra la dictadura. Si la dictadura se salía del eje y se hacía un llamado a la democracia, Lanusse sabía muy bien que todas las disputas que habían venido siendo larvadas hacia el interior del peronismo iban a salir a la luz. Y efectivamente eso fue lo que ocurrió. Para ello, para llevar adelante este plan, Lanusse combinó la represión obrera con la flexibilización política. Por ejemplo, encarceló a los dirigentes de Citrac-Citram, mandó a Trelew a una cárcel de Rawson a Agustín Tosco, pero rehabilitó los partidos políticos, rehabilitó la Unión Cívica Radical y el propio Partido Justicialista, es decir, iba de alguna manera intentando sopesar y de manera pendular ir llegando a su objetivo final, que era dar una salida política a los conflictos. En definitiva, creo que lo logró y este fue un gran mérito de Lanusse. En un principio, las organizaciones armadas no aceptaron la vía electoral, pues consideraban que se trataba de una artimaña, de una maniobra política electoralista que no daría apertura total a las fuerzas electorales en pugna. Esta mirada era tributaria de las experiencias que habían tenido durante el gobierno de Frondizi y durante el gobierno de Ilía. Y por su parte, Perón también mantuvo una actitud pendular y ambigua, es decir, por un lado fogueaba a la izquierda, fogueaba a los sectores de la juventud, recordemos algunas palabras como la juventud maravillosa o las formaciones especiales, que alimentaban de alguna manera que estos sectores de izquierda continuaran en este proceso de estabilización del régimen, ¿sí? Es decir, a Perón le era políticamente rentable en aquel entonces foguear a la izquierda. No obstante, luego veremos que cuando su llegada a la Argentina y desarrollara su gobierno, no le convendría tanto, intentaría desactivar esta izquierda y dar lugar más bien a los sectores que tradicionalmente lo habían apoyado. En el año 1973, las elecciones de mayo fueron encaradas por la izquierda peronista con la consigna Cámpora al gobierno, Perón al poder. Es decir, fue la izquierda peronista la encargada, la responsable de llevar adelante la campaña proselitista que colocaría a la fórmula Cámpora-Solano-Lima en la presidencia. Sin lugar a duda, en las elecciones del 25 de mayo, el peronismo capitalizó el gran descontento que traía casi 18 años de duración. Sin embargo, durante la jornada del 20 de junio de 1973, en Ezeiza, cuando el octogenario líder peronista volvía de España para regresar al país, se dieron los enfrentamientos entre la derecha peronista y la izquierda. Claramente aquí lo que se observa es ya antes de la propia llegada de Perón que va a haber una lucha intestina que no va a poder compatibilizar consensos entre uno y otro sector. Para terminar con este módulo, me gustaría básicamente señalar algunos ejes que tienen que ver con la gestión de Perón. El tercer gobierno de Perón comenzó en septiembre de 1973, luego de la renuncia de Cámpora, tras 52 días de gobierno, y la presidencia interina de Lastiri. Básicamente Perón lo que hizo fue desarrollar un intento de política de pacificación, llevar a cabo un ordenamiento institucional, restablecer de alguna manera las funciones y el orden estatal, pero no descartó para ello la utilización de mecanismos extralegales, como fueron, por ejemplo, colocar a López Rega en la constitución de un grupo que a la postre se convertirá en la AAA, la Asociación Argentina Anticomunista, que inició ya en el año 73 ataques, podemos decir, selectivos contra algunos dirigentes de izquierda. Comenzaron así las disputas, fundamentalmente entre la derecha y la izquierda, durante el gobierno de Perón y luego durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, su esposa Isabelita, que luego de su muerte se hizo cargo del gobierno.
comenzaron todas las medidas, una serie de acciones tendientes a desmovilizar y a desactivar el poder de la izquierda peronista. Por ejemplo, se intervinieron 5 provincias: en noviembre de 1973 Formosa, en marzo de 1974 la provincia de Córdoba, en agosto del 74 la provincia de Mendoza, en octubre del 74 Santa Cruz y en noviembre de 1974 Salta. De esta manera lo que vemos es que Perón y la derecha peronista que quedó al mando luego de su muerte desató una ofensiva contra los sectores de la izquierda de su propio partido, a quienes los calificaba de oposición antisistema y fuerza extraña al régimen. Sin lugar a duda, aquí lo que se evidenció es que la confrontación plena entre el aparato sindical y político peronista y este peronismo de tinte revolucionario, ¿sí? Estas fueron, para cerrar el periodo, de alguna manera, las dos grandes fuerzas en pugna, que fueron mutuamente excluyentes y que tuvieron un carácter de incompatibilidad pleno. Sencillamente, antes de despedirme, me gustaría terminar diciendo que Perón murió el 1 de julio de 1974 y dejó abierta, podremos decir, las condiciones que retomarían poco tiempo después la dictadura videalista para intentar definir y dar conclusión al conflicto abierto desde 1955 hasta 1963.